Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al espacio de educación media, superior y superior. Mi nombre es María Antonieta Dávila y como cada sábado los invito a que nos acompañen en esta hora de transmisión de EMSIS en Sonora. Agradecemos a la Secretaría de Educación y Cultura, a la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior y a la Dirección General de Tecnología Educativa por hacer posible esta transmisión. Y el día de hoy tenemos la presencia de la maestra Elizabeth Cejudo Ramos. Ella nos acompaña del Colegio de Sonora. La maestra Elizabeth Cejudo Ramos es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en métodos de investigación histórica por el Colegio de Sonora. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Ella se ha desempeñado como docente en algunas universidades como lo son la UVM, la Universidad Quino. También es miembro de la Red de Historiadores de la Prensa en Iberoamérica y es cofundadora del Seminario Permanente de Historia Cultural, Gramáticas de la Historia, en el Colegio de Sonora, donde se desempeña actualmente como asistente de coordinación de posgrados. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Gracias. Muchísimas gracias a ti por estar presente. Hombre, y bien, nos vamos a remontar a muchísimos años atrás, nos vamos a remontar a aproximado 1930, 1940. Vamos a presentar hoy un libro que tiene como nombre Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora. Es un libro que nos habla del caso de los periódicos El Pueblo y El Tiempo de Hermosillo en 1934 a 1938. Un libro, Elizabeth, que en lo personal, al momento de empezar a leer, me llamó muchísimo la atención porque son tiempos de antaño, que en la actualidad podemos tal vez no interesarnos desafortunadamente por la falta de cultura en ocasiones, por estos temas o por estos tiempos. Claro. Pero quiero por favor que vamos a hablar por supuesto acerca de Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora. Y una de las preguntas con las que voy a iniciar es con respecto a los historiadores. ¿Qué papel juegan los historiadores dentro de la vida actual? Muy bien, bueno, pues esa es la pregunta de los 64,000, ¿no? Casi siempre cuando uno empieza a estudiar historia es como la gran pregunta, ¿historia para qué? Claro. Y bueno, en términos personales yo veo la pertinencia del historiador y la historiadora como la de cualquier otro científico social, ¿no? Que es ese personaje que nos ayuda a interpretar la realidad, a interpretar el mundo, ¿no? Y bueno, digamos, lo que distingue la historia es que interpreta procesos que ya están terminados o que se consideran que tuvieron al menos como un fin o un ciclo importante ya, ¿no? Entonces, bueno, la historia nos ayuda a explicarnos los procesos que ya vivimos y en muchas ocasiones puede ayudar a interpretar lo que estamos viviendo ahora a la luz de procesos similares que ocurrieron, lo cual no significa que dé explicaciones únicas, ni que la historia se repita de ninguna forma, pero creo que sí estudia procesos que permiten, pues cuando menos, darnos un poco de luz con lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Y bueno, la otra es que pues la memoria es, digamos, un bien común que nos ayuda a construir identidad también, ¿no? Entonces, los historiadores e historiadoras lo que hacemos es como agarrarnos de esos momentos pasados para ayudar a construir y ayudar a mantener esa memoria que muchas veces se pierde a partir de que vivimos en sociedades como que estamos viviendo en una cosa presentista y con una proyección hacia futuro y no vemos mucho ni reparamos en que lo pasado y en que la memoria es algo que nos construye también y que forma parte de la identidad, ¿no? Claro, por supuesto. Elizabeth, ¿consideras, es una pregunta igual que va acorde, ¿consideras que la historia es solo para historiadores o que todas las personas podemos aprovecharnos de la historia? No, para nada. Yo creo que la historia debe de aprovecharse por todos. Digamos, hay ciertos elementos que son para los historiadores en términos de lo académico, de que hay que hacer estudios o que hay que acceder a los archivos y demás, pero creo que gran parte del interés de los historiadores e historiadoras no solamente es hacer tu investigación y compartirla con un público reducido, que son los mismos especialistas en el tema, ¿no? La idea de publicar libros, de venir a programas, de tratar de difundir la historia es justo eso, ¿no? Que el trabajo que hacemos se conozca y ayude a los demás a reconocerse también en su pasado
y a tratar de conocer cómo era que ocurrían los procesos y entender un poco mejor la realidad en la que vive y lo que nos rodea, ¿no? Muy bien. Con respecto a esta investigación que hiciste para el libro Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora, ¿qué o quién te motivó para la investigación? Muy bien, mira, como lo mencionabas en la breve reseña curricular que ofreciste ahora, yo estudié Ciencias de la Comunicación. Recién egresada de la licenciatura, decido pues ingresar a las filas del periodismo, trabajo como reportera y en ese trabajo como reportera pues me toca la oportunidad de entrevistar a varios periodistas y mujeres también que pues formaban parte de distintas generaciones, ¿no? De la llamada vieja guardia del periodismo hasta quienes ingresaban recién al medio. Entonces, me interesaba mucho saber cuál era su percepción acerca del periodismo, cómo era que entraban en ese mundo, qué era lo que les llamaba la atención, cuál era como parte de su proceso de construcción de información, de la ética que tenían dentro del periodismo. Y bueno, uno de los puntos que me llamó mucho la atención es que éramos muchas las reporteras y pocas las columnistas o las líderes de opinión. Y yo dije, bueno, ¿cuándo empieza a surgir primero esta figura de la reportera? ¿Y por qué? O sea, a lo mejor es muy poco tiempo. ¿Y cuál ha sido el proceso para que estemos como estamos ahorita? En ese momento, pues se me cruza la oportunidad de seguir mis estudios y decido de entrada como investigar a esas reporteras, a esas mujeres periodistas, y ellas fueron las que dieron como el origen o generaron el interés para que yo ingresara a este estudio. Y bueno, ya en la maestría pues pude afinar un poco más el periodo y demás, ¿no? Pero originalmente fueron como los inicios que tuve pues como reportera, que fueron pocos años, pero que me ayudaron a conocer el terreno, ¿no? Muy bien, de acuerdo. ¿Y a qué retos, cuéntanos, a qué retos te enfrentaste al momento de hacer la investigación para este libro? Bueno, el primer reto es que no tenía formación de historiadora, ¿no? Entonces, ingresar a una maestría en ciencias sociales ciertamente, pero que esté especializada en historia es un reto de entrada porque hay una falta de formación de origen que hace pues más complejo entender la información que se maneja en un nivel de posgrado. Una vez como superado un poco ese reto, a partir del apoyo de los propios profesores y profesoras, de mis compañeras, fue posible como ya plantear la investigación. Y bueno, el primer reto al que me enfrento es pues saber con qué años voy a trabajar, y bueno, la bibliografía me ayudó un poco a eso, ¿no? Lo segundo fue construir un marco teórico para una investigación que no tenía precedentes, ¿no? Es decir, en Sonora había muy pocos estudios con respecto al periodismo y ninguno con respecto a la mujer. Entonces tuve que acudir a bibliografía sudamericana, norteamericana, que me ayudara un poco como a construir algo que rodeara ese proyecto de investigación. Y bueno, lo siguiente evidentemente fue como las fuentes, ¿no? Siempre una de las mayores preocupaciones en este tipo de estudios es encontrar documentos que te digan, pues que te den algo de información sobre lo que te interesa. Y yo comentaba con mi maestra de seminario en aquel momento que tenía mucha preocupación de no encontrar nada. Afortunadamente, después de una búsqueda como bastante intensa, di con discursos bien interesantes de las mujeres, que son los que están plasmados en el libro. Así es. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación, Elizabeth? Yo creo que, bueno, desde el planteamiento hasta la redacción, alrededor de 1 año y medio, 1 año 8 meses, una cosa así, en la versión ya que quedó como tesis de posgrado, ¿no? Muy bien. ¿Y los periódicos o la información en la que encontraste, ahora sí que plasmada, lo que está dentro del libro, cuéntame un poquito cómo fue el contacto? Bien, yo después empecé a explorar, bueno, había definido una periodización como provisional de 1917, que es cuando la Constitución le da algo de ciudadanía a las mujeres, hasta 1938, que es cuando leo en un dato que ofrece Carlos Moncada en uno de sus libros, y dice que por primera vez asume una mujer la dirección de un diario. Entonces me pasé en ese periodo y vi periódicos de los 20, vi periódicos de inicios de los 30 y fui buscando, y resulta que por el año de 1935 me topo con información bastante extensa por parte de mujeres y que hablaba de un probable aprobación del voto femenino, ¿no? Entonces, bueno, me fui a ver cuáles eran como los periódicos más importantes en el periodo que volví a definir ya del 34 en adelante, bueno, el 35, y me fui un año para atrás a ver qué más había, ¿no?
Y bueno, me encuentro con una serie de periódicos, entre ellos El Pueblo y El Tiempo, que son los estudios, el caso que estudio en este libro. Y me doy cuenta que son periódicos antagónicos de alguna forma, ¿no? Es decir, El Pueblo, que duró hasta los años 70, dirigido por Israel González, fue un periódico que en gran parte del periodo que a mí me toca estudiar es perseguido y no tiene el menor apoyo de el gobierno en turno, ¿no? Que sabes que eso es un elemento importante, claro, pues para el mantenimiento de un periódico. En cambio, El Tiempo presume de sus amistades con los gobernantes en turno, y bueno, hay un enfrentamiento directo y que se queda por escrito entre esos dos periódicos, ¿no? Entonces, bueno, cuando los conozco a mí me pareció importante como tratar de enfrentar estos dos publicaciones y ver si cambiaban los discursos de esas mujeres, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Lo primero uno de los puntos importantes que marca Mujer Periodismo y Opinión Pública en Sonora son 4 categorías, que son esfera pública, opinión pública, discurso y la mujer en relación con todos estos. ¿Nos puedes hablar un poco de cada una de las categorías que mencionas en el libro? Sí, el marco teórico de este libro tiene como la función central de decirnos por qué es importante que las mujeres estén en la esfera pública, ¿no? Okay. Entonces yo parto del concepto de Habermas para definir esfera pública y sin hacer así como que entrar en profundidades, lo que se concluye de este modelo es 1, que produce opinión pública, 2, que gracias a la multiplicación de lo impreso, es decir, a la prensa o a los fanzines y a todo este tipo de publicaciones, fue posible que estos personajes que conformaron la esfera pública se hicieran importantes y produjeran esa opinión pública. Y bueno, la otra cosa que se concluye es que es un espacio primero físico y luego virtual excluyente. Es decir, que solo unos cuantos participaban y se hacían responsables de representar la opinión popular. Okay. Entonces, uno de los personajes que estaban excluidos en esos espacios, pues son las mujeres. Entonces, yo encuentro en la esfera pública la oportunidad de decir, bueno, aquí es donde se discuten los asuntos que importan, la política, la economía y demás, y las mujeres no estaban, era un terreno que les era desconocido ya desde la política, desde el mundo laboral y desde la prensa, ¿no? Entonces, bueno, yo recurro a esta categoría de esfera pública para decir, bueno, acá estaban los periódicos y las mujeres que logran ingresar a los periódicos con su discurso, así es, construyendo un discurso, pues entonces tienen acceso a la esfera pública y eso es muy significativo porque están ejerciendo ya, aunque no eran consideradas ciudadanas, algunos derechos ciudadanos que en ese momento les eran negados a las mujeres. Entonces estaban construyendo de alguna forma ciudadanía al poder ingresar a la esfera pública con un discurso construido gracias también a que tenían, como lo pongo acá en la publicación, cierto capital cultural y ciertas características que cumplían, como ser mujeres cultas, racionales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy bien, de acuerdo. ¿Puedes, por favor, bueno, igual con respecto a la investigación que tú hiciste, ajá, ¿conoces alguna investigación similar o en los periodos de tiempo o postrevolucionarios que se hayan hecho? Mira, es un trabajo que hice antes de entrarle a la investigación, ¿no? Y en realidad, como te comentaba ahorita, hay muy poca información que hable sobre las mujeres periodistas. En Sonora no lo hay. Es decir, los trabajos que se habían hecho con anterioridad sobre la prensa hablaban básicamente sobre los periódicos y sus directores, ¿no? Y bueno, yo pude encontrar en Bolivia, en Argentina, en Colombia, que sí hay ciertas publicaciones que hablan sobre las mujeres que escribían, sobre todo en el siglo XIX. En México pude encontrar muy poco y también habla del siglo XIX. Y sí hay ciertas investigadoras que construyeron ya, digamos, como un estado de la cuestión, o que construyeron, más que estado de la cuestión, como una breve semblanza de cómo las mujeres se desempeñaron en prensa, okay, a partir del siglo XIX, con periódicos como Las Hijas de Anáhuac, El Diario de la Mujer y otros, que era como cuando empezaron a entrar las mujeres a la prensa. En el periodo que me corresponde, que ya es la década de los 30, Elvira Hernández tiene un artículo muy interesante que habla sobre las primeras reporteras mexicanas, que ya para la década de los 30 en México, Distrito Federal, sí existían
y si eran mujeres que iban a la sala de redacción, les daban su asignación, se iban a cubrir la nota y volvían a escribirla, ¿no? Ellas ya estaban en páginas como de noticias, digamos, ¿no? Que acá en Sonora no ocurría, todavía estaban en las editoriales. Pero a grandes rasgos, esa es más o menos la información que hay, es muy poca todavía, ¿no? Y ahorita que me preguntabas justamente de por qué de la historia, ¿no? O sea, la historia también es un discurso, pues la historia se escribe y quien escribe decide cuál es el tema que va a trabajar. Entonces, evidentemente ha habido poco interés para trabajar primero a las mujeres, que son pocos los estudios que hay, y las mujeres en la prensa pues es casi nulo. A mí me da mucho gusto saber que ya en la universidad, en la licenciatura en Historia, hay quienes están trabajando a las mujeres, cómo eran representadas en la prensa y cuál es como el papel de la mujer en eso, ¿no? Entonces, se están generando estudios y eso me da mucho gusto. Muy bien, Elizabeth, y con respecto a esta falta, tal vez puede ser una falta de interés a conocer la historia. ¿A qué crees que se deba que no exista este tipo de información expuestas en libro? Bueno, por las mujeres, ¿no? En este caso. Creo que es un poco lo que te comentaba hace poco, ¿no? O sea, cada quien decide de qué historiar y hay como muchas modas historiográficas y hay... es solamente a partir más o menos de la década de los 90 que empieza a crecer el movimiento de mujeres y hombres que deciden historiar a las mujeres. Entonces, es un estudio relativamente joven, ¿no? Entonces hay muchas líneas que trabajar con respecto a la historia de las mujeres y como que se atendió primero como a las situaciones políticas en las que las mujeres que estuvieron involucradas en los enfrentamientos, en los conflictos y demás, y se ha atendido poco a este tipo de mujeres que además de escribir en prensa tenían otras muchas actividades, ¿no? Como también lo digo en la publicación. Entonces, creo que en primer término es que la historia de las mujeres es una línea todavía muy joven y falta mucho por desarrollarse, ¿no? Yo espero que surjan nuevas publicaciones al respecto, a partir de que ya pues hay un crecimiento y más financiamiento y más interesadas en la línea. Muy bien. Elizabeth, vamos a seguir platicando después de un pequeño espacio, ¿te parece? De acuerdo. Muy bien. Vamos a un pequeño espacio, no sin antes mencionar que el día de ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo. Este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Un caluroso abrazo a todas aquellas mujeres que se encuentran en casa, a todas las personas que trabajan, que tienen los quehaceres de su hogar, empresarias, a todas las mujeres, un fuerte abrazo. Regresamos en unos momentos a EMSIS en Sonora. Regreso EMSIS en Sonora. Les recuerdo los datos de contacto. El correo electrónico es emsisonora@gmail.com y el número telefónico es el 289-7600, extensión 2333. Y seguimos con la maestra Elizabeth Cejudo Ramos, que tenemos el honor ahora sí de presentar el libro Mujer, Periodismo y Opinión Pública en Sonora, del caso de los periódicos El Pueblo y El Tiempo de Hermosillo en el periodo de 1934 a 1938. Y bien, Elizabeth, nos quedamos y nos vamos a adentrar un poco a la lectura del libro, que menciona respecto a que el general Lázaro Cárdenas promovió la participación femenina desde que él era gobernador de Michoacán. ¿A qué crees que se debió eso? Muy bien, pues sí, justo como lo dices, desde la gubernatura desde su candidatura para ser gobernador de Michoacán, a Cárdenas se le conocía como el gobernador feminista o como el político feminista, ¿no? Ampliando un poco, Cárdenas vio en varios sectores de la población, no solamente las mujeres, ¿no? Pero bueno, su planteamiento central de gobierno es que tenía que recuperar como los objetivos de la revolución que él sentía que no se habían cumplido. Entonces, su gobierno se trataba justo de eso, ¿no? De cumplirle la revolución. Y la revolución le salía debiendo, según sus cuentas, al sector indígena, al sector obrero y a las mujeres también en ese momento, ¿no? Y bueno, en su periodo se funda el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que es como la organización feminista más importante de México en ese momento, que aglutina obreras, profesoras, amas de casa, mujeres católicas, todo un grupo de mujeres que estaban como
muy entusiasmadas con el nuevo proyecto de nación y con la posibilidad de ser incluidas dentro de él, ¿no? Y bueno, ¿por qué Lázaro Cárdenas le apoya a las mujeres? Yo creo que reconoció la importancia que tenían como ciudadanas, pero además dentro de sus comunidades, para influir también en otras, en sus familias, en sus redes sociales informales, en el resto de la población, en sus propios esposos y padres, compañeros, para incluirlos digamos, en este proyecto esperanzador que de alguna forma estaba ofreciendo Cárdenas. Creo que también confió en la capacidad que tenían las mujeres para desempeñarse en otras funciones que no fueran solamente como las de casa, ¿no? Y pues evidentemente creo que sabía de la influencia que podían generar también en la opinión pública, pues, ¿no? Entonces, en el periodo cardenista se propone por parte de la presidencia darle el voto a la mujer. Incluso antes de que ocurriera esa propuesta, Lázaro Cárdenas plantea la creación de la Secretaría de Sección Femenina en el PNR en ese momento, y además invita a las mujeres a participar en las elecciones internas del partido, de tal manera que ya se convertían ellas en actoras dentro de cuando menos esos asuntos políticos internos del partido, ¿no? Y lo más triste del asunto, yo creo, es que a pesar de que las mujeres fueron un gran apoyo para él, se dice que el sector magisterial, que las maestras fueron un brazo importantísimo para sostener el régimen de Cárdenas, y que las mujeres se lanzaron en su apoyo incluso cuando había que pagar la deuda por la expropiación petrolera. Todas las mujeres, incluso de otros partidos, deciden unirse al PNR en busca también del sufragio femenino, pues, ¿no? La modificación se aprueba y demás, pero nunca se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, Cárdenas se va de la silla presidencial dejando una deuda con las mujeres, ¿no? Que pues no les cumplió en esa promesa central que les había hecho de permitirles votar y ser votadas, ¿no? Entonces, es muy curioso porque les da apoyo, las pone en la palestra, pues, y la promesa central no se cumple por miedo a que el factor mujeres, o que se consideraba extraño, influyera en las elecciones que ya se venían, pues, ¿no? Porque se consideraba que las mujeres apoyaban a cualquier cosa que oliera a la iglesia, y bueno, es por lo que no se aprueba según la versión de algunas historiadoras, ¿no? Pero bueno, es claro que en ese periodo como el pacto entre Cárdenas y las mujeres estaba muy claro. Muy bien, entonces el Partido Nacional Revolucionario, y cuando se inicia el sindicato, la CTM, es cuando las mujeres tienen actividad dentro de la opinión pública. Bueno, empieza un poco antes, ¿no? A lo que me refiero es que con esta inclusión de las mujeres en estos pues, asuntos políticos partidistas, permite que se dispare la participación de las mujeres. Así me lo explico yo, ¿no? Y sobre todo por las temáticas que estaban tratando en la prensa, y que muchas de las que participaban eran profesoras, pues, ¿no? O sea, que estaban de acuerdo con lo que se estaba manejando a nivel nacional y estatal. Muy bien, de acuerdo. Dentro también de la lectura, mencionas, en el caso de Sonora, tu estudio refiere a mujeres sonorenses y mujeres no sonorenses. Hay diferencias importantes producto de esto, el origen de la mujer, si era sonorense o no. ¿Había características que podían ser Sí. Bueno, digamos que las temáticas eran distintas, ¿no? Las mujeres, yo identifiqué más o menos a 14 mujeres sonorenses, algo así, de Sonora, y que escribían sobre asuntos acá. Y principalmente se abordaba esta problemática social, ¿no? Se abordaba la posibilidad de las mujeres trabajando, de las mujeres educando, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, también había mujeres sonorenses que publicaban poemas y recetas de cocina y demás, pero digamos que eran como asuntos más locales, ¿no? Como asuntos de interés de las mujeres que vivían aquí. Las mujeres que escribían de fuera de Sonora variaba también la participación, ¿no? Pero principalmente eran asuntos de política nacional y de interés general, como el reparto agrario, el sufragio femenino, como la política nacional, los hombres, ¿no? de gobierno, etcétera, etcétera.
Y pues había poetisas muy importantes que estaban publicando aquí o que se recuperaban trabajos de ellas también acá y hablaban como de cosas del contexto internacional, pues, ¿no? Yo lo identifico más bien como que las mujeres sonorenses probablemente les hacía falta explorar un poco más allá del universo inmediato que tenían, y creo que eso se complementaba muy bien con las mujeres que estaban escribiendo desde fuera. Muy bien, de acuerdo. Y uno de los puntos también que identifiqué en la lectura es que había periódicos, bueno, había mujeres que publicaban directamente en los periódicos y otras lo hacían por medio de cartas al presidente. Háblanos un poquito, Elizabeth, de eso. Fíjate que es algo que me pareció importante marcar esa diferencia dentro del trabajo, porque las mujeres que estaban escribiendo en la prensa, como te comentaba ahorita que hablábamos un poco del marco teórico, tenían como ese capital cultural que les había permitido por estudiar algo de tiempo, porque en esos momentos, digamos, ya con la primaria ya te convertías en profesora, ¿no? Entonces, que tenían la posibilidad, los contactos y no sé, de convertirse en articulistas y tratar de influir en la opinión pública. Y estas mujeres que accedían a lo público a través de la correspondencia, se me hizo muy interesante porque eran mujeres, digamos, comunes y corrientes, que no tenían a la mejor educación o que no tenían esas relaciones que les permitían publicar periódicamente, pero sí tenían una exigencia y sí tenían el interés de que esa exigencia fuera conocida por todos y todas. Entonces, buscaban hacerlo a través de esas cartas al director. Y ahí se ve que hay temas así tan triviales como que queremos que nos pongan arbolitos en el parque, hasta temas importantes, bueno, quizá no más o menos importantes, ¿no? Pero temas que tenían que ver con lo que ocurría en la administración pública o con lo que ocurría en el mundo de la política o con su parecer acerca de determinadas campañas que lanzaba el gobierno en turno, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Es interesante, ¿verdad? Saber que tal vez una inquietud como mujer podías llevarla o mandarla al director y podía ser publicada. Claro, y además es sintomático de esa necesidad también que tenían las mujeres de estar presentes y de que al menos su opinión fuera escuchada, pues, ¿no? Más allá de su círculo cercano. Así es, muy bien. Elizabeth, según tu estudio, ¿quiénes son las mujeres sonorenses que destacan en este periodo? Mira, hay varios nombres. Está Esperanza Portugal, está Catalina Costa de Bernal, está Dolores Duarte, pero sin duda la figura es Enriqueta de Parodi, ¿no? La que publica constantemente, la que tiene comunicación incluso en sus colaboraciones con otros colegas periodistas, de la que se habla, es Enriqueta de Parodi. Sin duda las colaboraciones de Enriqueta de Parodi en todos los sentidos, desde los cuentos donde se hablaba de moral y de cómo tenían que ser las mujeres. Ahorita comentábamos un poco fuera de cámara sobre un artículo que escribe acerca del alcohol y los daños que puede causar. Digo, esto contextualizado con la campaña anti-alcohol que había en el Estado. Había como muchos temas de interés que manejaba Enriqueta de Parodi y que eran referencia también para otras escritoras y para otros hombres, colegas de ella que la mencionaban, pues, ¿no? Entonces, sin duda, en ese periodo, que además fue como muy prolífico para Enriqueta, porque publicó 3 libros durante la década de los 30, ya tenía su libro de cuentos, ya participaba en otras publicaciones a nivel nacional y sin embargo seguía publicando y muy seguido en Sonora. Y una de las cosas que me atrajo demasiado es que Enriqueta de Parodi fue originaria de Sonora, de Cumpa, Sonora. Así es. Y que, bueno, el periodo de su nacimiento fue en 1897, ¿no? Entonces empezó a muy corta edad a escribir poemas, a escribir poemas y después se lanza con la prensa. Todo e hijos. Su historia es muy interesante. Fíjate que yo la conocía por ciertos cuentos y ciertas cosas que me llegaban ya, que yo creo que escribió en un periodo ya tardío de su vida y no le conocía la faceta tan incendiaria y tan atrevida y tan firme que tuvo en esos textos, ¿no? Entonces sí, fue una mujer que estudió para ser profesora, se casó muy joven, tuvo a sus hijos y aún así pues se fue a probar suerte porque ella lo que quería era ser escritora. Cuando ya tenía presencia aquí en Sonora en los diarios, incluso cuando se va al Distrito Federal,
se habla de eso en la prensa y se lamenta que se vaya a otro lado y que deje de publicar en la prensa sonorense, incluso por colegas hombres, ¿no? Pero después de que se va a la Ciudad de México, ella después sigue publicando. Sí, sigue ¿verdad? publicando en los diarios hermosillenses y lo hace hasta ya de muy entrada de edad, ¿no? O sea, hasta los últimos años siguió escribiendo, publicando y leyendo todos los días, ¿no? Muy bien, Enriqueta de Parodi, una imagen de mujer en la prensa, ¿no? Sí, sí. Y sonorense. Elizabeth, conociendo lo que sucedió hace 70, 80 años, ¿qué diferencias crees que hay en el entonces y en el ahora con respecto a la mujer dentro del ámbito prensa, opinión pública? Sí, pues mira, quisiera decirte que hay diferencias abismales, pero no puedo. Sin duda, la movilización femenina en ese momento fue inusitada en el país y desgraciadamente tuvo como un final abrupto durante la década de los 40 y como que surge un poquito en los 50 y bueno, ya conocemos que en los 70 es cuando empieza como una nueva ola del feminismo en México, ¿no? Bueno, las mujeres ahora evidentemente pues ya estamos en las escuelas, ya no seguimos un modelo de mujer que se construyó y que se seguía en aquel momento en el que a pesar de que saliéramos había que estar en la casa, ¿no? Creo que perdura este modelo en el cual es posible salir a la esfera pública pero sin descuidar nuestras labores en el hogar, ¿no? Sin descuidar como el papel maternal de la mujer. Creo que el modelo perdura, aunque ya no sea tan bien visto quedarse todo el tiempo en la casa, pero sí es necesario como no descuidar ese flanco, ¿no? O es mal visto. Y con respecto a la prensa, creo que la gran diferencia es que ahora los periódicos están nutridos por colaboraciones de mujeres más en el ámbito noticioso. Hay muchas mujeres egresadas de la licenciatura en comunicación de diferentes escuelas, de periodismo incluso, que están participando en la prensa y que están trabajando arduamente como reporteras. Lo que yo sí noto es una mayor presencia en la parte noticiosa y una menor presencia en la parte de opinión, que creo que en ese momento la prensa fue utilizada por estas mujeres para describir su realidad, pero además con la intención de cambiarla, ¿no? De exponer su visión mundo para decir, bueno, esto es lo que yo veo y esto es como quiero que sea, ¿no? Y ahora hay un poco como la idea nada más de retratar esa realidad, de cubrirla como noticia y de describirla de esa forma, ¿no? Entonces creo que poco a poco evidentemente se va a lograr tener más presencia en el área editorial, pero esa es la gran diferencia. Si me lo preguntas en un periódico, es como el cambio o la inversión de la posición en el periódico, ¿no? O sea, antes las mujeres estaban solamente en el área editorial y ahora las encontramos mayormente en el área de noticias y muy poquito en el área editorial, ¿no? Muy bien, muy bien. Y con respecto, después de haber investigado, después de haber hecho esta investigación para mujer, periodismo y opinión pública, ¿por qué crees tú como mujer, como investigadora, que es importante que las mujeres entremos a este contexto? Muy bien, me parece que la razón que expongo para las mujeres de los 40 sigue siendo válida para las mujeres del siglo XXI, ¿no? Es decir, la prensa, los medios nos ofrecen la posibilidad de decir y de que nuestro decir sea escuchado por los demás. Me parece importante primero construir un discurso femenino común que ayude o que busque mejorar las condiciones de la mujer y tratar de llegar a esa equidad, ¿no? Que es como la bandera o la lucha feminista en los últimos 100 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que estén las mujeres en los medios? Porque tenemos esa posibilidad de hacernos de ese discurso femenino y de buscar mejores condiciones para las propias mujeres. Y además de ir ganando espacios en el terreno de lo público y de las grandes empresas, ¿no? Porque al final los medios son como grandes empresas y no solamente en esas grandes empresas hay como discriminación hacia las mujeres, ¿no? Existen en muchas otras conglomerados, maquiladoras, fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la noción de que como mujer puedas ingresar a un medio y lograr posiciones y tener
control y tener la posibilidad de emitir tus opiniones me parece importantísimo, ¿no? Entonces y ahora también. Muy bien, de acuerdo, me encanta que tengas esa opinión. Elizabeth, después de la experiencia con mujer, periodismo y opinión pública en Sonora en este periodo, dime qué es lo que viene para ti, para la maestra Elizabeth Sepúlveda Ramos. Bueno, el trabajo que dio origen a este libro lo terminé en 2007. Y yo le agradezco mucho esta investigación porque me enseñó como muchas otras cosas que tendría yo que estudiar, pero que ya no cabían aquí por espacio de tiempo, y de que la tesis de maestría pues hay que entregarla con hay límites y fechas para hacerlo, ¿no? Entonces, además de estar editando este trabajo, en los últimos 5 años me he dedicado como a buscar quiénes eran las mujeres que estaban detrás de estos discursos, no solamente como escritora, sino de quiénes eran esas mujeres de las que se estaba hablando, pues, ¿no? Y entonces trabajé con las sindicalistas, he hecho trabajos junto a compañeras como Mercedes Zúñiga, Leila Cedo, Diana Bringas, y he tenido la posibilidad de explorar la movilización femenina en Sonora desde otros terrenos más allá de la prensa, pues, ¿no? Hemos trabajado un poco sobre el sufragio femenino en Sonora. Me regresé un poco en los últimos trabajos que he hecho y estoy tratando de encontrar cómo se representaban las mujeres en la prensa en el siglo XIX a partir de como del modelo liberal, pues, ¿no? Cómo tenía que ser la mujer. Y bueno, ahorita en lo que me encuentro trabajando es como todo lo contrario a estas mujeres revolucionarias, ¿no? Que son las mujeres católicas que se organizaron en contra de ciertas campañas que estas mujeres estaban apoyando. Entonces, en lo que me encuentro ahora es en tratar de explorar como todos los tipos de mujer o todas las movilizaciones generadas por mujeres en los espacios públicos en el periodo que me sigue fascinando, que es el cardenismo, ¿no? Porque creo que se presta mucho para poder estudiar a las mujeres. Excelente. Muy bien, Elizabeth. En verdad es un honor que estés con nosotros el día de hoy. Y